Le doy gracias al Señor por este día, por esta mañana, que ha sido una mañana muy bonita, de mucha alegría, y ojalá fuera siempre así. El pastor decía, sonreímos un poquito, y después dijo, se me fue de las manos. Pero eso es bueno que perdamos un poquito el control y nos salgamos un poquito de tanta estructura a veces y dar la oportunidad, ¿cierto?, de que podamos abrazarnos, reír, ¿cierto? Porque en el fondo es el único día que nos vemos, que podemos compartir más directamente, en el que nos podemos aprender. Entonces, no le tengan miedo a esas cosas de desordenarse un poquito. Y con respecto al mensaje, tengo un gran problema, pero lo voy a resolver sí o sí. Porque la lectura leímos del 24 al 37, entonces yo me equivoqué y yo preparé del 14 al 37, pero no se preocupe porque no voy a hablar del 14 al 37, no voy a regir por lo que leí, del 24 al 37. Entonces ahora cuando leí y revisé bien si le había mandado la lectura a Rumi, y sí, pues siempre fue del 24 al 37 y no sé por qué estudié y preparé del 14 al 37. ¿Sí? Pero no se asuste porque va a ser del 24 al 37. ¿Ya? Y el otro problema que tengo con este mensaje es que, si bien es cierto, usted ya vio lo que se leyó, ¿cierto? Más o menos ya sabe por dónde va el mensaje, pero tengo un problema porque no puedo dejar de hablar de quién escribió el Evangelio. Entonces ahí voy a tratar de ser lo más resumida posible y para no pasarme tanto porque entiendo también la actividad que tenemos, pero no olvidemos siempre que la palabra del Señor es lo más importante dentro de un culto, una reunión, porque es la palabra del Señor, la voz de Dios escrita que se nos ha entregado, ¿ya? Así que vamos a orar para darle gracias al Señor por este momento. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle las gracias, Señor, por este momento que usted nos da, de poder sentarnos a la mesa, Señor, y poder recibir el pan, Señor, que nuestra vida espiritual necesita. Le damos gracias, Señor, por su palabra maravillosa, porque el solo hecho de leerla, Señor, ya es una bendición para nuestra vida. Señor amado, en este momento podamos dedicarlo para ti, dejando de lado nuestras preocupaciones, nuestro cansancio, nuestro sueño, nuestra enfermedad. Lo dejemos de lado por un instante, Señor, para poder recibir lo que tú quieres entregar en esta hora, que ya sabemos, Señor, de qué nos vas a hablar en esta mañana, Señor, que es un tema tan urgente, Señor, que necesitamos entender, que necesitamos, Señor, atesorar en nuestro corazón. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te doy gracias por los que están escuchando, Señor, a través de las redes sociales o que no lo van a escuchar después, que también sus vidas sean bendecidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía, no puedo dejar de hablar del autor de este evangelio porque tiene una historia muy particular, muy especial, muy bonita. Y si bien es cierto, Marcos es uno de los evangelios, ¿cierto? Pero Marcos no fue un apóstol de Jesús, ¿ya? Para los que son más nuevitos, ¿ya? Marcos no fue un apóstol de Jesús, ¿ya? Pero sí se tuvo esta bendición de que fue considerado después de todos los intérpretes de la palabra del Señor, que llegaron a la conclusión de que definitivamente un joven llamado Juan Marcos fue el que escribió este evangelio. De los evangelios, ¿cierto? De los 4 evangelios, este es el más cortito, es el más resumido, porque quien escribió este evangelio, ¿cierto?, que es Marcos, él se preocupó más de traspasar las enseñanzas que él escuchó de Pedro, porque Marcos acompañaba a Pedro, fue quien estuvo en un momento siendo como un discípulo de él, entonces él escuchaba todo lo que Pedro hablaba y relataba, según los intérpretes y los estudiosos de la palabra, ¿cierto? Entonces él fue escuchando todo eso y se atreve a escribir este evangelio. Entonces él pone énfasis no precisamente en las enseñanzas como tal de Jesús, como lo hicieron Mateo, como lo hicieron Lucas, ¿cierto? O como lo hizo el Evangelio de Juan, que es más teológico, sino que él se centra principalmente en la acción de Jesús, en cómo él actuaba, en lo que hacía, en lo práctico, más que en lo
esas mismas. Entonces aquí en este evangelio, ¿cierto? Acá en Marcos, que es aconsejable para los que son más nuevitos que partan leyendo este evangelio, se van a dar cuenta que este libro está impregnado de vitalidad, de acción, de cosas vivas. Están expresadas fuertemente las emociones de Jesús, los sentimientos que él mostraba cuando veía a un necesitado, como también está fuertemente aquí mostrado el carácter también y la autoridad que Jesús mostraba frente a sus opositores. Entonces este libro es muy bueno y muy entretenido de leer, también llama mucho la atención por eso, porque tiene mucha acción. Es como, por ejemplo, hay relatos de milagros y después dice, e inmediatamente, o sea, Marcos no se detiene en explicar por qué Jesús hizo esta sanación, por qué hizo el milagro, sino que inmediatamente, o sea, es súper activo. Ya, así que para los que son más bonitos, empiecen leyendo el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué digo que es inevitable hablar de este famoso Marcos? Porque tiene una historia bien especial. Porque resulta que este joven, Juan Marcos, fue un jovencito que fue pariente de Bernabé. ¿Y quién fue Bernabé? Bernabé fue un hombre que acompañó a Pablo en su viaje misionero. Y resulta que este joven, como aprovechó de que en la casa de él, porque él pertenecía a una clase más o menos acomodada, entonces prestaban su casa para que la iglesia se pudiera reunir y pudieran hacer la reunión y pudieran compartir. Entonces este jovencito le llamó la atención todo lo que hablaban de este Jesús, ¿cierto? Que había estado, que había cumplido todo un ministerio extraordinario de sanación, de reprensión de demonios y de atreverse a pararse frente a las autoridades y todo. Entonces él quiere unirse al ministerio también, pues, de misionero. Entonces se va con Pablo y Bernabé para también meterse en el primer viaje misionero. Y resulta que cuando ya han avanzado un poco, este joven se devuelve y le dice a Pablo, voy a parafrasear nomás, dice, ¿sabes, Pablo? Yo no, en realidad no estoy preparado, mejor me devuelvo. Y le dio miedo y se devolvió a su casa. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? Se molestó porque Pablo, ¿cierto?, que era un hombre tan comprometido, ¿cierto?, con este Evangelio Santo, se molesta y además tiene un altercado con Bernabé, que era su amigo, ¿ya? Porque de hecho Bernabé fue uno de los primeros que recibió a Pablo después de que él conoció a Jesús, ¿cierto?, se convirtió y Bernabé fue uno de los primeros que lo acogió. Entonces había una amistad muy fuerte, muy profunda en ellos y viene este jovencito, se mete entre medio y les causa toda esta embarrada y ellos dos se enojan. Finalmente Pablo dice, yo no estoy de acuerdo, ¿cierto?, con este joven, se fue. Juan Marcos se devolvió, ¿cierto? Los amigos quedaron peleados, Bernabé siguió su camino, ¿cierto? Pablo tomó asilo y siguió el ministerio. Pero lo hermoso de todo esto, hermanos, es que este jovencito, este Juan Marcos, que según todos los intérpretes y los estudiosos que finalmente le atribuyen la autoría del Evangelio, el Señor le da una oportunidad, como lo ha hecho por nosotros, ¿o no? Porque el Señor día a día nos da oportunidades a nosotros. Amén. Y le da una nueva oportunidad y después usted lee, ¿cierto?, algunos libros, por ejemplo, en Hechos, por ejemplo, cuando Pablo ya estaba encarcelado ya para ser muerto, le dice a Timoteo, le manda saludos a la iglesia y le dice, oye, y dile a Marcos que venga porque me es útil en la obra. Después de que le había jugado a Pedro, lo había dejado solo. Finalmente, Marcos ya no es ese niño infantil, inmaduro, con miedo, que un día sí, un día no, sino que se había convertido ya en un hombre digno, ¿cierto?, de que confiara en él, un hombre comprometido, y Pablo lo manda a buscar y dice, me es útil en la obra, así que por favor, Timoteo, dile que venga. Entonces, no podía dejar de lado, dentro de la introducción, mencionar a Marcos, porque también es una enseñanza para nosotros del amor tan grande de Dios y que Dios nos da cada día oportunidades para que le podamos servir en su obra. Entonces, si usted se siente de repente que le ha fallado al Señor, pídale perdón al Señor y tenga por seguro que el Señor le va a dar la oportunidad de poder trabajar en su obra, de poder trabajar en un ministerio y llevar a cabo, ¿cierto?, esta obra de poder reconciliar a través de Jesucristo, que ya fue hecho a través de la cruz, pero que nosotros podamos ser parte de este ministerio
de la reconciliación que es entre nuestro Señor y los hombres, ¿ya? Así que no podía dejar de lado hablar de Marcos. Entonces, este libro, este evangelio, si bien es cierto, súper activo y de mucha acción, y hay sanidades y peleas entre medio, se divide en dos partes, porque Marcos lo que hace en este evangelio es resaltar a Jesús como el Hijo de Dios, ¿ya? Él en todo su escrito habla y resalta de que Jesús es el Hijo de Dios, hay divinidad en él, no es cualquier persona, ¿cierto?, que vino, sino que él resalta mucho eso. Y la mitad de este evangelio, o un poco más de la mitad, ¿cierto?, habla sobre la última semana de Jesús, ¿ya? Antes de que él fuera crucificado, ¿cierto? Y sabemos que al tercer día resucitado. Entonces, da mucho énfasis para los que son más novitos, por eso es importante que comiencen con este evangelio. Hace mucho énfasis en los últimos 8 días de la vida de Jesús y también sobre lo que viene después y la gran comisión que el Señor nos deja al resto de los que quedaron y que los que veníamos después. Y los primeros capítulos, bueno, nos habla de todos los milagros que hizo nuestro Señor. Entonces nosotros llegamos al capítulo 13, donde leímos que según yo era del versículo 14, pero ya voy a saltar todo eso. De hecho, les voy a decir algo. Mi hijo estaba ahí atrás y escuchó. Y dijo, escuchó cuando me dijeron que tenía que... Y me dijo, mamá, me dijo, y porque me vio en la mañana temprano leyendo, me dijo, ay, estuviste leyendo y estudiando para ver algo tan poquito, me dijo. Y dije, no, hijo, pues igual vamos a entregarle, pero porque los niños están como, uno cree que no están atentos, pero para mí no. Entonces él estaba ahí con el celular y me dijo, mamá, pero esto se estuve leyendo y eso así. Ya, pero voy a saltar el 14. Déjenme ver aquí donde empieza el 24, aquí está el 21. Ya, leímos. La venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí está Marcos, ¿cierto? Reproduciendo lo que él escuchó, ¿cierto? De Pedro. Recordemos que Marcos no fue apóstol del Señor, ¿cierto? Entonces dice, pero en aquellos días, estas son palabras de Jesús, ya en algunas Biblias, cuando salen las letras en rojo por si acaso, porque son palabras de Jesús, ya para los más nuevitos sobre todo. Si se compran una Biblia y le aparecen letras rojas, es porque Jesús está, ¿cierto?, hablando, ¿ya? Entonces dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre y que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, ¿de qué se trata estos versículos que nosotros estamos leyendo? Que no me voy a detener mucho en lo anterior, pero tiene que ver un poco con lo que viene en los versículos anteriores, que se nos habla de, y se advierte de una gran tribulación que iban a tener que pasar, ¿cierto?, los cristianos, los hermanos de ese tiempo, ¿ya? Este pasaje no es muy fácil de poder desarrollar y de poder comprender, porque hay 2 interpretaciones que se le pueden dar. Antes de eso quiero decir que este pasaje, este capítulo que nosotros leímos, que es el capítulo 13, corresponde a el sermón del monte, ¿cierto?, que encontramos en Mateo. Es equivalente a eso, ¿ya? Esto que se está hablando acá, lo que Jesús está hablando con sus discípulos y lo que está enseñando, es equivalente a lo mismo que sale en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús está ahí en el monte de los olivos enseñando, ¿cierto?, sobre esto. ¿Ya? Eso quería destacar. Entonces, aquí se hace una advertencia, ¿cierto? Se le está anticipando algo que va a suceder, ¿cierto?, a Israel, al pueblo de Israel. Entonces, acá, cuando leemos, tengo que leer el versículo 14, dice, pero cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, lo que nosotros estamos leyendo acá, del versículo 24 al 27, que lo está exponiendo Jesús, es lo que ya estaba predicho por el profeta Daniel. ¿Ya? Para los que anotan, eso está en el libro de Daniel.
Daniel, en el capítulo 9. Solamente el versículo 27 lo vamos a considerar para no leer todo, donde dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, bueno, esto tiene todo un contexto profético, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Daniel aquí ya está advirtiendo que va a venir una desolación, va a venir una tribulación, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, lo que Jesús está acá mencionando ya estaba predicho a través del profeta Daniel, que iba a venir una gran tribulación, iba a venir un tiempo muy difícil, muy complicado, donde iba a haber una abominación desoladora. De hecho, es más, usted lee del 14 en adelante, se va a dar cuenta que se hace una advertencia. Cuando tú veas que viene esta desolación, que viene esto terrible, que viene esta destrucción, por favor, los que están en la azotea no desciendan a la casa. Las casas antiguamente en Israel eran planitas, no tenían techo como las de ahora, eran planas. Y arriba era la azotea que se ocupaba donde la gente, no sé, tendría ropa, ¿cierto? O iba a descansar, que sí. Entonces, los que están en la azotea no desciendan a la casa, ni entren para tomar algo de su casa cuando vean que venga toda esta desolación, todo esto terrible que va a venir. Y el que está en el campo no vuelva a tomar su capa. Después dice, más hay de las que están encintas. Ojo que este ay no tiene que ver con una condenación como aparece en el libro de Mateo, sino que este ay es como de compasión. Pobres de las que estén encintas y de las que tienen aquellos días, porque como tienen menor movilidad, cuando venga toda esta terrible situación, no se van a poder mover rápido. Entonces, orar para que vuestra huida no sea en invierno. ¿Por qué? Porque en invierno, ahí en Jerusalén, los ríos suben mucho, entonces era imposible cruzarlos. Entonces, por eso que dice, ojalá que tu ida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. O sea, se está advirtiendo de algo terrible que iba a suceder, ¿cierto? Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Que aquí tiene que ver, y eso lo voy a explicar, hermano, con lo venidero. ¿Ya? Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos en ese tiempo, lo que está advirtiendo, y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, ¿sabe qué? A unos escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo esto antes. Entonces, esto, como les decía, es un poco complicado quizás de entender, porque podemos encontrar dos interpretaciones, que se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén y del templo, como también se da la interpretación de que se está refiriendo exclusivamente al tiempo de la venida del Señor, a un tema escatológico. ¿Ya? Por lo tanto, lo podemos recibir e interpretar de ambas formas. Ambas son válidas, ambas, ¿cierto?, tienen que ver, aplican a lo que nosotros como iglesia hoy día debemos entender. Entonces pasamos ya al 24. Pero en aquellos días, después de todo lo que dijo, cuando venga toda esta destrucción y toda esta caída, ¿cierto?, de la ciudad y del templo en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá. Esto, hermanos, para los que anotan, el versículo 24 también está anticipado en el libro de Sofonías. ¿Quién fue Sofonías? También fue un profeta, ¿cierto?, que anticipó esto que nosotros estamos leyendo ahora. Eso está en Sofonías, en el capítulo 1, versículo 15. Se lo voy a leer rápidamente. Dice, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Él está advirtiendo una situación y es lo que Jesús toma, ¿cierto?, del Antiguo Testamento de los profetas y lo trae a ese tiempo para advertirle al pueblo, ¿cierto?, de lo que iba a suceder, que el sol se iba a oscurecer, que la luna no iba a dar su resplandor. Y aquí ya estamos entrando en un tema, ¿cierto?, escatológico. La escatología es el estudio de los sucesos venideros, del fin del tiempo. Eso es escatología, ya para los que son más bonitos. Entonces, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas van a caer del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, es decir, el cielo también se va a abrir. Entonces verán al Hijo del
que vendrá de las nubes con gran poder y gloria. Este mensaje Jesús lo está entregando, ¿cierto? Se lo está entregando a sus discípulos, ¿cierto? Porque ya se está acercando el tiempo en el que Él ya tiene que entrar a todo este proceso de ser maltratado, de ser crucificado, ¿cierto? De ir a la muerte, ¿cierto? Y sabemos después resucitar. Entonces Él está advirtiendo que va a llegar un momento en que todo va a ser un caos, en que va a haber tribulación, en que va a haber sufrimiento, en que la luna, el sol se van a oscurecer, en que el tiempo se va a detener en algún momento, en que el cielo se va a abrir y en ese momento va a aparecer el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es el mismo, se está refiriendo a Él mismo, ¿cierto? Entonces verán al Hijo del Hombre, o sea, me van a ver a mí, que vendré en las nubes con gran poder y gloria. Los versículos 24 y 25 también, si alguien lo anota, también usted lo puede encontrar en Isaías capítulo 13, en el versículo 9 y 10 también se hace un adelanto de todo esto que viene y que no sabemos si nosotros lo vamos a vivir o no. Puede que a lo mejor estemos descansando ya en los brazos del Señor, como también puede que en este mismo preciso momento el cielo se abra y nuestro Señor aparezca en las nubes. Yo pensé que íbamos a decir gloria a esto. Imagínense, es algo que debiéramos anhelar con nuestro corazón, pero estamos tan sumergidos en nuestros quehaceres, en nuestras ansiedades, en nuestras depresiones y en todo lo que nos rodea, que nos olvidamos que en cualquier momento suena una trompeta, como dice el libro Apocalipsis, con trompeta, con voz de mando, ¿cierto? Y con trompeta de Dios aparecerá en las nubes, ¿cierto? Rodeado de ángeles para venir a buscarnos a quienes estemos aquí todavía vivos, ¿cierto? Pero dice la palabra del Señor también, y esto es un consuelo para los que han perdido, ¿cierto? A sus seres queridos. Dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos vivos los seguirán, ¿cierto? Entonces deberíamos regocijarnos con el mensaje de hoy porque es una inyección de aliento para que sigamos avanzando en este camino que cada día se nos hace más difícil como cristianos, pero tenemos, como decía Romy, si Él está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nadie. Entonces el versículo 6, entonces verán al Hijo del Hombre, o sea, me van a ver a mí, que vendré en las nubes con gran poder y gloria. Entonces verán se refiere a los que vivan cuando sucedan estos acontecimientos. Y vendré con gran poder y gloria. Y esto contrasta totalmente con la primera venida de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice que cuando Él aparezca en las nubes vendrá con gran poder y gloria. ¿Cómo fue la primera vez cuando vino? Humilde, en un pesebre rodeado de animalitos, ¿cierto? Donde todo, después cuando Él empezó a ejercer su ministerio, se daban el lujo de insultarlo. Cuando fue llevado, ¿cierto?, a la crucifixión, lo golpearon, y dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, ¿cierto?, que es tan hermoso ese libro profético, que Él fue llevado al matadero y no abrió su boca, sino que Él humildemente, calladito, fue, ¿cierto?, a recibir todo el peso y el castigo por nuestros pecados. Y eso nos muestra el amor tan grande, tan eterno que Él tiene hacia nuestra vida. Pero en esta oportunidad, hermano, no crea usted que el Señor va a aparecer humildemente como el pastor de ovejas. En esta oportunidad Él se va a presentar con gran poder y gloria, donde todo va a temblar, el cielo y la tierra temblarán, porque verán aparecer en las nubes a este Dios todopoderoso, ¿cierto?, que viene a manifestar con todo, ¿cierto?, su poder, su gloria, su majestad frente a todos, ¿cierto?, los que en ese momento estén vivos. Dice la palabra del Señor, y después viene una parábola, ¿cierto?, que las parábolas, ¿cierto?, se usaban para entregar enseñanzas, para que la gente pudiera entender de mejor manera. Las parábolas eran como ejemplos prácticos de la vida cotidiana que se tomaban para poder ilustrar una verdad espiritual. Entonces aquí tenemos la parábola de la higuera, ¿cierto? Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, todo lo que yo ya les he dicho, que se va a oscurecer el cielo, la luna va a temblar, etcétera, ¿cierto? Cuando veis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo
digo, o en algunas versiones la verdad, porque ya es algo muy... sí, exactamente, sí. Entonces, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí también, y aquí nos detenemos también un poquito, porque hay interpretaciones, ¿cierto? A veces se ha llegado a la conclusión, ¿cierto?, de que cuando habla de esta generación, podríamos pensar de que se le está hablando a la generación de ese momento. Ya se puede referir a los contemporáneos de Jesús, a los que vivían, ¿cierto?, y que iban a ser testigos. No olvidemos que también podemos interpretar que se está hablando de la destrucción de Jerusalén en ese tiempo y del templo. Por lo tanto, cuando dice que no pasará esta generación, se puede estar refiriendo a que esa generación, a los que viven ahí en ese tiempo con Jesús, van a ser testigos de la destrucción de la ciudad y del templo, ¿ya? Entonces, podríamos pensar de que cuando habla de esta generación se está refiriendo a los que viven ahí, que son contemporáneos de Jesús. Pero también, este término, generación, también lo podemos traducir o significa que haga referencia a un linaje nacional. Entonces, si pensamos que está haciendo referencia, para que me entiendan bien, cuando habla de que esta generación no pasará antes de que sucedan estas cosas, y si estamos interpretando esto como que son tiempos finales que aún no suceden, podríamos pensar, ¿cierto?, de que se está refiriendo también al linaje de Israel. Todos sabemos, y nunca se me ha olvidado, que el pastor, cuando estudiábamos el SEAN, siempre nos hablaba de Israel, que teníamos que estar atentos, porque en el momento en que Israel le cayera la venda de los ojos, porque ya estábamos fritos. Después se dio la hora. Nunca se me ha olvidado, es el pastor que en todos los SEAN, en todas las clases, siempre nos hablaba lo mismo, que estuviéramos atentos con Israel, lo que iba a pasar con ellos. Entonces, cuando habla, ¿cierto?, de que esta generación no va a pasar, o sea, esta generación tiene que darse cuenta de todo esto que está sucediendo, de que Jesús realmente era el Mesías del que ellos esperaban, entonces ya estamos ya casi listos, ¿cierto?, para que todo esto termine. Dice la palabra del Señor que este cielo y esta tierra pasarán. Será algo todo nuevo para los que son más novitos. No es que nosotros los cristianos y usted que ha entrado a la familia del Señor ahora, no es que estemos locos y estemos esperando algo que es un cuento de hadas, sino que es real. Nosotros como hijos de Dios esperamos ese cielo nuevo, esperamos esa tierra nueva donde todo va a ser creado nuevamente. No quiere decir que esta tierra va a explotar y va a desaparecer, sino que el Señor, cuando venga, cuando sea el día de la ira del Señor, cuando Él venga a manifestarse con todo su poder y su gloria, Él va a destruir toda la maldad, ¿cierto?, a este hombre abominable, a este desolador, que también se interpreta que es el anticristo, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que hay algo que lo está reteniendo, por eso Él no ha actuado todavía. ¿Usted sabía eso? Sí. Dice la palabra del Señor que hay algo que lo está reteniendo, y por eso Él no se ha manifestado aún como debiera ser, porque hay algo que lo retiene. Algunos estudiosos dicen que el que lo está reteniendo es el Espíritu Santo. Otros dicen que puede ser la iglesia del Señor que lo está reteniendo para que no se manifieste aún. Pero va a llegar un momento en que cuando aparezca nuestro Señor en las nubes y nos lleve con Él a su presencia, va a salir también el Espíritu de Dios, y ahí sí que va a ser crujir, llanto y todo, porque va a ser manifestado de lleno, ¿cierto?, el anticristo. Algunos hablan de rapto, otros de arrebatamiento. Yo en ese tema no me voy a meter. No sé si el rapto, si el arrebatamiento. Lo único que yo sé es que cuando aparezca en las nubes el Señor, yo me voy con Él. Y esa es la seguridad que tenemos que tener. Rapto, arrebatamiento, como le llamen, pero yo me voy con Él, yo soy salva. Entonces dice, pero de aquel que ahora nadie sabe, ojo con esto, sobre todo para nuestros hermanos nuevos que se están incorporando a la familia del Señor. Ojo con esto, nadie sabe, ni aun los ángeles, ni siquiera el Hijo, el que estaba hablando, ni siquiera yo sé cuándo será la venida de mi Padre. Entonces, ojo cuando escuchemos en la televisión, en las predicaciones por internet, de que falta, de que en el año 2024, yo me acuerdo que en el año 2000 se supone que venía el Señor, y yo recuerdo en
coordenadas celestiales para que nosotros podamos actuar. Dice, mirad, velad, ustedes no saben cuándo yo voy a volver en las nubes, lo que Jesús está diciendo, por lo tanto tienen que estar velando. Yo busqué qué significa el término velar. A lo mejor es muy fácil, ¿dónde lo noté? No sé. A lo mejor es muy fácil, uno puede decir, no, velar es estar atento, ¿cierto? Es un término, no sé dónde lo anoté, pero velar es cuando uno deja de lado ciertas cosas para poner toda su atención y prestar toda su atención a algo mayor. Lo quería leer textual, pero no lo encuentro. Pero no me enojo si alguien lo busca, quiero que veamos lo que significa el término velar. Sí, no me enojo si usted saca su celular, pero no un ratito, solamente para pasar eso. No para aprovechar de el Facebook o si que me llegó un WhatsApp, no. ¿Ya? Entonces dice, mirar, velar y orar. Se me fue, se me lo hay una... Sí. Estar siempre despierto y en guardia, de tal manera que podemos ver cuando el pecado está a la puerta y nos quiere atrapar. Es estar en guardia, ¿cierto? Algo dijo antes. Estar siempre despierto. Estar siempre despierto, ¿ya? Sí. Y en guardia. Ya, estar siempre despierto y en guardia. Eso es verdad. Hablábamos antes o semanas anteriores, y alguien lo mencionó también al comienzo, de las vírgenes, ¿cierto? Que estaban con su aceite y algunas se le acabaron. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos, en guardia, preocupados, ¿cierto? Y además estar orando. Orar es conversar con el Señor. No puede ser que nosotros como cristianos, y lo digo con mucho amor para ustedes, no puede ser que nosotros como hijos de Dios no podamos orar. ¿Por qué? Porque orar es conversar con el Señor, es tener una plática con Él, es tener una conversación honesta. Por lo tanto, no hay excusas para decir que yo no oro porque no sé orar, porque no me han enseñado. De hecho, tenemos el modelo, ¿cierto?, de oración que nos dejó el mismo Señor para que nosotros pudiéramos decirnos a Él. Por lo tanto, mirad, estén atentos y estén orando porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ahí da otra ilustración, da otro ejemplo y pone este caso, esta ilustración de este dueño, este amo, este dueño de casa que se va, ¿cierto?, y deja a su siervo a cargo de su casa y le ordena al portero que esté atento, que esté velando, que no esté durmiendo, que esté en guardia, como leyó Fabiola, ¿cierto? Dice velar, o sea, estén en guardia porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, puede venir en la medianoche, al cantar el gallo en la mañana, ustedes no lo saben. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, y termina esto diciendo, velad, estén en guardia, despierten. Es importante que la iglesia del Señor despierte en estos tiempos. Y quiero terminar con esto para que usted no se vaya asustado, a lo mejor se nos va a aparecer el sol, ¿qué vamos a hacer? Y empieza así como y se vaya medio ansioso y lleve este terror a su casa, porque no es terror. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, hay algo muy hermoso, porque después de toda esta desolación que va a venir, o esa misma desolación que efectivamente vivió el pueblo del Señor, de la destrucción de su ciudad y además de su templo, hay una esperanza, hay un consuelo. En el capítulo 7 de Apocalipsis, en el versículo 14, miren lo que dice. Lo hermoso que sucede con aquellos que salen de la tribulación, lo hermoso que va a suceder después de que pase toda esta cosa tan grande que viene, ¿cierto?, a la tierra antes de que el Señor aparezca, ¿cierto?, en las nubes. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido de la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios
y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, qué hermoso, hermano, a pesar de que viene el día de la ira del Señor, hay también esa hermosa acontecimiento que va a suceder, de que después de salir de toda esa tribulación y todo lo que viene a nuestro mundo y que ya estamos viendo señales, va a llegar el momento en que el Señor nos va a recibir, en que Él nos va a abrazar, extenderá su tabernáculo, o sea, extenderá, ¿cierto?, su presencia a nosotros, y ya no tendremos más sed, ya no vamos a llorar más, porque Él mismo con sus manos enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos. Por lo tanto, hermanos, animémonos a seguir avanzando. ¿Por qué debemos velar también, y con esto termino? ¿Por qué? Porque así como en ese tiempo el pueblo de Israel se descuidó, dejó que entrara idolatría, dejó que entraran costumbres paganas, fueron perdiendo su energía, empezaron a perder su vitalidad como pueblo del Señor, hoy nos puede pasar lo mismo a nosotros. Si no estamos atentos, si estamos desprevenidos, si estamos ahí flojeando espiritualmente, si estamos dejando la oración de lado, si no estamos en guardia, si no estamos parados, si no estamos de pie, si no estamos mirando, si no estamos atentos, nos puede suceder lo mismo, no solamente como iglesia, sino que también en nuestra vida espiritual, personal, y eso también va a abarcar a nuestra familia. Por eso es importante que velemos y que estemos anhelando la venida del Señor. Así que, hermanos, esta es la palabra del Señor, una palabra que nos invita a no olvidar que la venida del Señor está cerca. No la tengamos por tardanza, hermanos. Vivamos como que si hoy viniera el Señor, en la noche nos acostamos, no sabemos si en la mañana vamos a despertar, vemos las noticias, las personas salen a las calles, les llega un balazo, mueren, no sabemos si se fue salva, si no se fue salva, no tenemos idea. Quiero comunicarles también que mi vecino, por el cual pedí la oración, falleció el día 23 de noviembre. Con Daniel no tuvimos la oportunidad de visitarlo. No sabemos si el Señor, alguien se acercó, si habrá recibido al Señor, no lo sabemos, pero se da cuenta de lo que sucede. Si no estamos atentos a nuestra vida espiritual, a estar en conexión con el Señor, si no estamos en guardia, en cualquier momento nuestra vida se apaga, porque dice la palabra del Señor que somos como la hierba del campo, como la niebla del campo. En la mañana estamos y después en la tarde ya no estamos, desaparecemos. Entonces, hermanos, vive tu vida como que si hoy viniera el Señor, vive tu vida como que si hoy viniera el Señor, y por favor tratemos de conquistar el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestra familia, para que también puedan conocer al Señor y puedan librarse de esta gran tribulación que viene, hermano, porque esto viene, esto está escrito. Lea el libro de Apocalipsis, lea los libros proféticos, Isaías, Daniel, Sofonías, lea esos libros y se va a dar cuenta que todo está escrito. Leí un versículo que me lo salté, dice, mis palabras no pasarán el cielo y la tierra, van a desaparecer, van a ser cambiadas, van a ser renovadas. Lo único que no va a pasar nunca es mi palabra, porque la palabra del Señor es verdadera y es segura, nos da seguridad. Aquí todo puede pasar, pero si hay algo que nunca va a cambiar y que nunca va a pasar es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir. Lo que Él dejó estipulado acá es porque así va a ser. Y si Él dijo que venía el día de su ira, el Señor tenga misericordia de aquellos que no quieran recibir al Señor, porque el día de la ira del Señor es el día más terrible que va a existir en la humanidad. Por lo tanto, tenemos que conquistar el corazón de nuestra familia para que también puedan gozar esta bendición. Vamos a estar hablando con tu hija para que también ella pueda venir y gozarse y conocer de Dios y pueda disfrutar esto que nosotros disfrutamos, esta alegría, esta hermandad. Así que vamos a estar hablando por tu hija también, ¿ya? Así que, hermanos, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Denle gracias al Señor por esto hermoso que nos espera. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, porque, Señor, va a llegar el día en que te vas a manifestar con toda tu gloria, con todo tu poder. Señor, gracias porque nos has escogido, como leímos en tu palabra, Señor, que por amor a nosotros quizás vas a cortar o has ido acortando, Señor, este tiempo de tribulación.
por amor a nosotros, para que nosotros no suframos, Señor, todas estas calamidades, toda esta presencia, Señor, que es contraria a ti, Señor. Dios mío, te damos gracias por tu palabra, que podamos oírnos animados, alegres, Señor, porque viene el día, Señor, en que nos arrebatarás en las nubes, Señor. Dios mío, que podamos estar atentos, que nuestros oídos estén alertas, Señor, para poder escuchar el sonido de la trompeta, Señor, porque así lo dice tu palabra, Señor, que se escuchará, Señor, una trompeta, Señor, que anunciará, Dios mío, que tú vienes, Señor, rodeado de ángeles. Señor, queremos vivir ahí, queremos estar ahí. Te damos gracias por la salvación que nos has dado, porque eso nos permite, Señor, vivir por una eternidad contigo. Gracias por todo lo que está reservado. Dice tu palabra que hay una ciudad nueva, hay una nueva Jerusalén que está ahí esperando, Señor, para que nosotros vivamos en ella y podamos gozarnos, donde, Señor, no vamos a necesitar sol, porque tu mismo rostro, Señor, tu presencia lo alumbrará todo. Señor, que podamos anhelar eso, que podamos vivir pensando en que hoy, Señor, tú vienes por nuestra vida y que podamos estar preparados. Señor, ayúdanos a que en nosotros haya compasión, así como tú fuiste compasivo con los que estaban enfermos, con los que se estaban muriendo. Señor, que en nuestro corazón haya esa misma compasión y podamos ir en pos de aquellos que aún no te conocen, de aquellos que están muriendo sin ti. Señor, qué responsabilidad nos cae, Señor, al saber cuando alguien fallece y no le hablamos, no le predicamos, no le alcanzamos, Señor, a hablar de ti, de tu nombre, Señor. Haznos una iglesia compasiva, una iglesia no solamente que muestre el amor entre nosotros, sino que nos preocupemos también de ir por aquellos que un día estuvieron y hoy día no están, que Dios mío podamos ir a buscar a que un día estuvo participando y hoy no lo vemos, que nos interesemos, Señor, por ellos, como decía nuestro pastor Marcos, interesarnos por las familias que están siendo destruidas, Señor, que podamos, Señor, tener la valentía, tener esa actitud guardiana, Señor, y podamos ir, Dios mío, y llevar una palabra de esperanza y de aliento. Señor, te damos gracias por tu palabra, esperamos tu venida, Señor, y te damos gracias por todo lo que quiera realizar en este culto, Señor. Dedicamos a ti esta alabanza, Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado.